Comenzamos con el primer tema de este viernes hoy en Código Salud. La medicina denomina enfermedades raras a todas aquellas patologías que únicamente afectan a menos de 5 personas entre 10,000. Escucha la siguiente información y regresamos a platicar con nuestro especialista invitado. Las enfermedades raras son aquellas que solo están presentes en 5 de cada 10,000 personas en todo el mundo y a menudo su tratamiento es complicado. Dos de las patologías más conocidas en este rubro son la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Fabry es como se le conoce al trastorno hereditario ligado al cromosoma X por un defecto en el organismo. Esta patología es progresiva y mortal, ya que los síntomas evolucionan constantemente y no permiten un diagnóstico adecuado. En el caso de la enfermedad de Pompe, se trata de una miopatía metabólica extraña, progresiva y que también es letal. La patología de Pompe está incluida dentro de los trastornos de depósito lisosomal, ya que degrada el glucógeno lisosomal a glucosa, provocando graves afectaciones a la salud. Heraldo Media Group. Definitivamente sí, lo escuchábamos, son muchas, tengo entendido, más de 300 o 400 diferentes enfermedades raras reconocidas a nivel mundial, pero hoy vamos a platicar de dos de ellas que son comunes entre las enfermedades raras aquí en nuestro país, tanto Fabry como Pompe. Y para ello hemos invitado aquí al doctor Pablo Radillo Díaz, él es médico internista y nefrólogo. Doctor Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, buen día. Gracias a usted, Mariano. Al contrario, doctor. En general, ¿cuántas enfermedades raras existen? Son más de 300, 400 a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial son muchas, de hecho las últimas evaluaciones hablan de hasta 8,000 enfermedades. Fíjate, me quedé corto, o sea, son un montonal. Sí, y eso implica que pues entonces una gran parte de la población padece al menos una de ellas. Estamos hablando de que en México por lo menos un 6 a un 8% de la población, considerando la población actual, puede padecer alguna enfermedad rara. Estamos hablando entre 4 y 6 millones de personas aproximadamente. Sí. Antes de entrar de lleno a Fabry y Pompe, ¿cuál es la principal característica que tiene una enfermedad rara? ¿Es genéticamente, digamos, es la característica? La mayoría y las más importantes sí son genéticamente determinadas, es decir, son pasadas de los padres a los hijos. Muchas de ellas los padres no las padecen, son solo portadores porque tienen un gen sano y uno enfermo, pero desafortunadamente pueden pasarles los dos a alguno de sus hijos, los dos genes enfermos o lastimados, y entonces el hijo desarrolla o la hija desarrollar la enfermedad en pleno. Y para que la pueda desarrollar el hijo, ¿tienen que ser ambos padres portadores o con que solo uno sea el portador puede ocurrir esto con el hijo? En algunas enfermedades, por ejemplo en Pompe, tienen que ser los dos portadores, y en el caso de Fabry, con uno de ellos que tenga el gen lastimado es más que suficiente para que los hijos e hijas puedan tener este problema. Y ni cómo saberlo, ¿verdad? Cuando se es padre y se es portador es muy difícil. ¿No hay alguna manifestación o no hay algún estudio o screening que nos pueda ayudar a identificarlo antes de convertirnos en papás? Y sobre todo, si vamos a ser papás, saber qué podemos hacer para evitar que esto se transfiera a nuestros hijos. Claro, y esa es una pregunta importantísima, Mariano. Desafortunadamente son enfermedades que muchas veces no tienen manifestaciones muy específicas, son muy ambiguas en sus manifestaciones. Y en ese sentido, como bien acaba usted de comentar, una de las herramientas que podrían ayudarnos es el tamizaje neonatal. Actualmente hablamos de que en la mayoría de los hospitales se practican tamices con 4 a 5 enfermedades, pero hay tamices ampliados que involucran o que contemplan a estas enfermedades genéticas, y entonces se les puede decir a los padres cuáles son los riesgos. Enfermedad de Fabry y Pompe son dos de ellas. Pero ya estamos hablando de un tamiz específicamente cuando nace el niño. Sí. Y se le practica directamente el tamiz al recién nacido. Digamos, no hay un estudio previo que se pueda hacer el papá o la mamá como para determinar y adelantarse, ¿a esto me refiero? En ocasiones sí, pero precisamente como son enfermedades de poca frecuencia o poca prevalencia, no tienden a hacerse estudios preliminares, al menos que haya algo en la historia de la familia, en la herencia. La mayoría de los tamices se enfoca a recién nacidos. A los recién nacidos. Y exclusivamente el tamizaje que ya se practica en nuestro país, tanto en instituciones públicas como en privadas, ya se puede hablar de hacer un tamizaje para determinar si un niño tiene Fabry o tiene Pompe.
Eso quisiéramos que todas Todavía las no. instituciones tuvieran, porque ahorita la mayoría de las instituciones tienen tamizajes más limitados, entonces la intención sería que evidentemente los tamizajes se pudieran ampliar para incluir enfermedades raras, todas ellas, y entre ellas Fabry y Pompe. Claro, sobre todo por el porcentaje que ya nos indicas, doctor, entre 6 y 8 millones de personas padecen Claro. alguna enfermedad rara en nuestro país. Así es. Vamos a entrar a detalle en cada una de ellas. Claro ¿Cuál que es la sí. enfermedad de Fabry? La enfermedad de Fabry es una enfermedad, que se llaman enfermedades por depósito lisosomal, pero un término que a mí me gusta un poco más es el término enfermedad por atesoramiento. Nosotros, nuestro cuerpo es como una fábrica, entonces producimos sustancias y también las tenemos que degradar para tener un equilibrio en nuestras células. Y en ocasiones, por nuestra genética, por estas enfermedades, falta la sustancia o la enzima que degrada o destruye esos sustratos que se siguen acumulando o que se siguen produciendo. Como no hay quien los vaya destruyendo, se van acumulando en las células y les van haciendo daño. Cada una de estas enfermedades acumula distintas sustancias y entonces los daños y las manifestaciones pueden ser distintas. En el caso de Fabry específicamente, las manifestaciones muy tempranas en los niños son dolores en manos y pies por problemas de circulación, y tardíamente, ya en edades más avanzadas, en adultos jóvenes y adolescentes, se pueden dar manifestaciones renales, cardíacas y neurológicas, falla renal, falla cardíaca, arritmias malignas y lesiones cerebrales. Entiendo que las lesiones, digamos, las afectaciones directamente a los pacientes con Fabry son a nivel orgánico, es decir, son afectaciones directamente en estos órganos que tú nos comentas, doctor. Así es. Pero yo he visto, por ejemplo, que en la generalidad de las enfermedades raras siempre hay como un factor externo, es decir, hay alguna malformación, a lo mejor las personas no crecen lo adecuado. ¿Pasa lo mismo con un paciente con Fabry? ¿O todo es interior? Es una pregunta excelente porque la verdad es que Fabry no se detecta tanto no a se ve. simple vista. No se ve. Una persona puede pasar como cualquier otra sin saber que tiene Fabry. Y entonces el problema es esos niñitos que llegan a los centros de salud o con los pediatras con dolores en manos y pies intermitentes, sobre todo cuando hace calor o cuando tienen fiebre, llegan llorando, se quitan los calcetines. Otra manifestación que tienen es diarreas intermitentes sin causa aparente y dolores abdominales, generalmente después de comer. El problema es ese, van con el médico y el médico sospecha, por lógica y por frecuencia, una enfermedad infecciosa, por ejemplo. Da tratamiento. Se confunde Fabry. Claro, y entonces da tratamiento que desaparecen los síntomas porque la enfermedad tiene periodos de oscilación, no porque el tratamiento haya corregido el problema, y sin embargo, como la sustancia se sigue acumulando, cada vez va dando más y más y más daño. Otra enfermedad que muchas veces se confunde frecuentemente con Fabry es la fiebre reumática en los niños, por estos cuadros de dolor, las diarreas y en ocasiones fiebres intermitentes que también llegan a presentar. Entonces, es una enfermedad que con los síntomas que son muy parecidos a otros padecimientos se confunde. Así es. Se empieza a tratar a la persona, específicamente a los niños, que son quienes manifiestan más las enfermedades raras, y entonces se está atacando otra cosa, pero no el problema de tajo, de lleno, de origen. Exactamente, de origen. ¿Qué se tiene que hacer? Es decir, ¿en qué momento o quién es el especialista indicado, doctor, como para que se sepa qué hacer, qué tipo de estudio practicarle a esa persona para tener la certeza del diagnóstico? Eso es importantísimo mencionarlo. Idealmente debería de ser el pediatra porque, como usted bien acaba de comentar, los niños son los que primero la manifiestan, aunque al final los daños catastróficos sean más adelante. Entonces el pediatra es esencial y se debe de sospechar Fabry específicamente en cualquier paciente que tiene manifestaciones como las que le dije, que son algo ambiguas y que se repiten a lo largo del tiempo, nunca desaparecen por completo, y que además hay antecedentes en la familia por el tipo de herencia, como le comenté, de pacientes, de familiares con problemas en el riñón, en el corazón y a nivel de sistema nervioso, embolias. Entonces, en esos casos muy específicos y ayudados con la historia familiar, se hace un estudio dirigido ya para buscar la deficiencia de la enzima. Este se le llama estudio en gota de sangre seca. Se utiliza un filtro precisamente como lo de los tamices neonatales. Es parecido al tamiz neonatal. Y ahí se mide la actividad de la enzima faltante. Si está muy baja, se hace un segundo estudio que es la búsqueda de la mutación, que también se hace en esa sangre. Y si se confirma exactamente esta mutación, pues bueno, entonces ya se puede diagnosticar un Fabry. Así es. Y la ventaja en el caso específico de Fabry y Pompe es que son enfermedades raras que tienen tratamiento.
Entonces hay tratamiento específico, la enzima de reemplazo, la terapia de reemplazo enzimático que se les puede administrar, y mientras más temprano se les administre en el curso de la vida, mejor les va a ir a los pacientes. ¿Qué tanto les va con eso? Porque también he sabido, doctor, de casos de algunas enfermedades raras que tienen muchos problemas, unas que incluso ya tienen tratamiento muy efectivo, pero o es muy caro o no lo surten en las instituciones. La gente se tiene que acercar a asociaciones, agrupaciones de otros pacientes, ¿no? Para saber qué hacer, ¿no? Juntar dinero, etcétera. ¿Sucede lo mismo con Fabry? En el caso de Fabry y Pompe, estas están cubiertas en el rubro de gastos catastróficos, afortunadamente, y se pueden encontrar en todas las instituciones el tratamiento y evidentemente el seguimiento para las mismas. Y bueno, también que decirlo, que bueno que lo menciona, afortunadamente hay asociaciones que apoyan a los pacientes para que puedan también buscar opciones y confirmar sobre todo el diagnóstico tempranamente. ¿Y cuál es la expectativa de vida de un paciente con Fabry con tratamiento? Con tratamiento excelente, sobre todo mientras más temprano se empiece, es un paciente que podrá llevar una vida prácticamente normal, podrá trabajar, podrá hacer sus actividades del día a día, podrá tener familia sin ningún problema. Desafortunadamente, si se empieza más tarde, sí, como esto es algo, una acumulación de toxinas, por así decirlo, que empieza desde el útero, mientras más tarde diagnostiquemos. Más afectación orgánica, totalmente. por supuesto. ¿Qué hay del Pompe? ¿Cómo se manifiesta? También es genético el asunto. Así es, y ahí sí se necesita que los dos padres tengan la mutación. Esta es autosómica recesiva, le decimos, es decir, los papás solo van a ser portadores. Sería muy mala suerte, ¿no, doctor? Pero sí se dan casos de mala suerte, sucede desafortunadamente. Sí estamos hablando de una prevalencia de 1 por cada 40,000 individuos a nivel mundial, lo cual implicaría que en México pues podríamos pensar que pudiera haber entre 3,000, 3,500 individuos afectados aproximadamente con Pompe. Ahora, la cosa aquí es que en esta enfermedad lo que se afecta es sobre todo músculo. Se acumula igual una sustancia, se llama glucógeno por falta de una enzima, y aquí el problema es que el glucógeno es un sustrato energético, entonces el músculo se empieza a lastimar y el signo cardinal es la debilidad. Hay dos formas, una infantil que es catastrófica, es muy agresiva y generalmente los niños mueren al primer año de vida, al menos que se les empiece en las primeras semanas el tratamiento, y hay una forma más tardía donde el paciente produce algo de enzima, y en esos casos alrededor de los 20, 30 años el paciente va a empezar a tener manifestaciones de debilidad cada vez más intensa, pero que lo va a llevar a una muy mala calidad de vida, postración, requerimiento de silla de ruedas para desplazarse, incluso ventiladores mecánicos. En este caso sí es como otras enfermedades que sí es más visible. Sí siente esa debilidad, pero como es muscular, ¿hay algún tipo de deformación de algún músculo del cuerpo? Más que deformación, y es buena pregunta porque lo que vemos es adelgazamiento progresivo de la persona. Raro, una persona no adelgaza así. Exacto, y bueno, el niño o el adolescente puede empezar a manifestarse, sobre todo, por ejemplo, como un niño torpe quizás, que es lo que a veces dicen, ¿no? Ay, se tropieza mucho, o se le caen las cosas de las manos, ¿no? Le cuesta trabajo subir escaleras, no quiere participar en deportes en la escuela. Entonces las manifestaciones son muy pocas, pero ya cuando llega a etapas más avanzadas, ahí sí hay un adelgazamiento. Un adelgazamiento sobre todo. Y en los casos, por ejemplo, que nos comentabas que se presentan cuando tienen 20, 22, 23 años de edad, ¿aparecen de la noche a la mañana estos síntomas? No, es muy lento. ¿O es progresiva? Es muy progresivo y ese también es parte del problema. Por eso también muchas veces se dice, ay, pues es un niño torpe, o a lo mejor es una persona que no hace mucho ejercicio. Pero si no lo era y de repente empieza con estas manifestaciones, pues es una señal, ¿no, doctor? Totalmente, y ese debería de ser como que un elemento cardinal. ¿Qué pasó? Mi hijo no era así antes. ¿Qué le está pasando ahorita? ¿Por qué está empezando con esos problemas? La cosa es que también hay todo otro grupo de enfermedades que se llaman neuromusculares, distrofias sobre todo, que también son enfermedades de daño muscular, que en ocasiones se confunden. Volvemos a lo mismo. Así es. Triste el asunto porque finalmente la mayoría de las enfermedades raras, yo me imagino, se confunden. Así es, porque la mayoría son síntomas medio ambiguos y pueden hablar de muchas cosas. En promedio, por tu experiencia, por lo que se ha visto a nivel mundial y sobre todo en nuestro país, ¿cuánto tiempo tarda en pasar? Sobre todo aquellas que no tienen este tamizaje para detectarlo en el recién nacido, que es el caso de Fabry y Pompe. ¿Cuánto tiempo pasa para que diagnostiques certeramente un paciente con esto? Híjole, en el recién nacido, qué bueno que lo comenta, afortunadamente en el recién nacido se diagnostica relativamente temprano,
Porque, ¿A los meses? Sí, o semanas, porque el niño empieza semanas. con falla cardíaca y respiratoria. Bueno, eso es Entonces, evidente, ¿no? Los pediatras y los neonatólogos están muy al tanto. Eso es lo bueno. Ujú. En el adulto hablamos de retrasos diagnósticos. A nivel internacional se habla de 8 a 10 años, pero es muy posible que haya experiencias de hasta 15 años en donde se le dieron muchos otros diagnósticos, muchos tratamientos. Y otra vez, como no se diagnosticó en tiempo, no tuvo oportunidad de una terapia que podría haberle modificado la vida. Y bueno, en el caso también de Pompe, hay tratamiento afortunadamente. Afortunadamente sí. De la misma forma se da la terapia de reemplazo enzimático. Lo que hacemos es administrarle al paciente cada 15 días la enzima que él no produce por vía intravenosa. La enzima la asimila en sus células, destruye el sustrato que se estaba acumulando, el glucógeno en este caso, y el paciente empieza a recuperar poco a poco su fuerza muscular, tanto respiratoria como locomotora. Pero sí son tratamientos farmacológicos relativamente caros, ¿verdad, doctor? Lo que pasa es que son tratamientos complejos porque es por biotecnología, hay que hacer todo el proceso para la producción de la enzima y es un proceso que tarda meses para conseguir pequeñas cantidades de esta sustancia que tiene que ser igual a la del paciente precisamente para que no haya rechazo, pero en el sentido de los beneficios que le ofrece. Son fabulosos, son Claro, buenos. y que aquí en México además está considerado dentro de gastos catastróficos. Eso es muy bueno. Bueno, por lo menos a lo mejor habría que trabajar más e insistir en que ya sea tanto Fabry como Pompe, que se incluya dentro del tamizaje obligatorio en instituciones públicas y privadas. Pero que bueno, por lo menos se tiene el medicamento, se tiene el tratamiento y qué bueno que esté dentro de este plan catastrófico. Importante sobre todo que hay muchas personas, yo no sé por qué de repente vemos casos de personas de escasos recursos con estas enfermedades. Es interesante porque son enfermedades que, particularmente en las autosómicas recesivas, es decir, en donde los dos padres, como bien comentó usted, puede ser una situación de mala suerte o también de poblaciones muy cerradas. Y entonces por eso buscamos en poblaciones en donde hay ya sea aislamiento social, por ejemplo, pocas vías de comunicación, entonces son comunidades en donde hay mucha familia, lo que llamamos endogamia, o inclusive también por temas religiosos, o sea, grupos religiosos que son se reproducen cerrados. entre ellos. Exacto, y entonces hay poca entrada de genes fuera de esa población, y entonces por esto estas Y aquí viene la enfermedades se mutación. repiten. Y en ocasiones, como bien dice usted, pues en comunidades aisladas, pues son comunidades de bajos recursos, pero aquí se dan con mayor frecuencia. Por ejemplo, algunas de ellas, MPS, mucopolisacaridosis, se tiende a encontrar mucho en Chiapas, en algunas zonas. En el caso de Pompe se ha visto en algunos grupos religiosos más cerrados y también en algunos grupos en el país más específicos. Por ejemplo, en la zona de San Luis Potosí hay comunidades que repiten mucho estos genes. Pues ahí está. Importante el tema, doctor. Yo te agradezco mucho, Pablo Radillo Díaz, el que hayas estado con nosotros para hablar por lo menos de dos enfermedades raras. Ya nos comentas que son miles las enfermedades raras que se tienen, digamos, diagnosticadas, bien ubicadas a nivel mundial y que tienen una prevalencia quizá exactamente mucho menor a enfermedades, por ejemplo, del corazón o la misma diabetes. Sí, está más que marcada la diferencia en cuanto al número, pero existen. Claro, y lo importante, como comentó usted, recalcar que en estos casos hay un tratamiento que puede modificar la vida por completo en los pacientes. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Que tengas un excelente fin de semana.